Bueno, yo arrancaría porque tenemos una hora nada más y ya pasaron 5 minutos, así que Sí, tal cual, estaba justo por eso mismo. Ahí se están viendo de descargar, así que sí, arranquemos y se van sumando. dale. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla masterclass con Gastón, que vamos a hablar de herramientas de mejores prácticas para más fricción, menos fricción y más avance. Así que bueno, tenemos eh, equipo Dharma y lo ampliamos también a clientes y a ex Dharmas. Así que van a haber algunas personas también que en otras oportunidades trabajaron con nosotros y los invitamos para que se sumen a esta charla. Así que bueno, algunos ya lo conocen a Gastón porque hicimos el taller interno de comunicación y otros lo están conociendo por primera vez, así que espero que lo disfruten, que les sirva, es cortito, pero la idea es que tenga impacto. Así que cuando quieras, Gastón, arrancamos. Si querés presentarte Eh, para los que no te conocen, Dale, yo te puse como co-host para, si querés, fíjate si podés a Laura ir aceptándola, si la ves ahí para aceptar, si vos tenés la opción ya para poder hacerlo. Porque están veo el chat. apareciendo En eh, la parte de participantes, los decís. participantes, si podés admitirlos, por si van entrando, así Ah, yo, acá participantes. Eh, fíjate, Sala de espera. Ahí está, 3, listo. vos podés administrar, bueno, ¿te parece vos Listo, ir ahí está. administrando los ingresos? Yo me ocupo. Sí, sí, Bueno, buenísimo, muchas gracias. genial, a vos. Bien, bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Con algunos ya, como les contaba Paula, compartimos 2 sesiones de trabajo y hoy se suman otros por primera vez. Mi nombre es Gastón Barone, de base abogado, magíster en administración de empresas y especialista en recursos humanos, también con un posgrado en gerencia y gobernabilidad política, que puede no querer decir nada, pero la otra vez no me presenté de esa manera y me decían presentate de esa manera. La idea de poder compartir hoy esta masterclass virtual es pensar en proyectos, por eso ese título de menos fricción y más avance, en términos de proyectos donde hay gente capaz, hay herramientas disponibles, reuniones, buena intención, pero aún así el avance en ocasiones se vuelve lento o más lento de lo esperado. Entonces, muchas veces el problema está dado en, no es que falte saber qué hacer, sino es cómo coordinar, ¿no? Cómo priorizamos, cómo aclaramos responsabilidades, cómo cerramos próximos pasos, ¿no? En este sentido, en esta experiencia, tanto para ustedes si implementan RP, CRM o están en proyectos de transformación digital, esto aplica también para cualquier tipo de esos proyectos. Y hoy la idea es trabajar sobre herramientas simples para reducir la fricción, ¿no? Ordenar las conversaciones y poder transformar las reuniones en avance real, pero sí trabajar sobre las fricciones. Como estamos en virtual, digamos, y yo a veces no los voy a poder ver y vamos a ir pueden obviamente hacer preguntas o las dejamos al final. La idea es que para que lo puedan aprovechar, les propongo que trabajen esta clase o esta actividad con un proyecto realmente, o que estén por desarrollar o que ya están desarrollando. Entonces, para que puedan ir probando mentalmente en ese momento cada herramienta, más allá de los ejemplos que vamos a ir dando. Un tema que parece demasiado acá, pero me parece que es un buen principio de qué vamos a trabajar hoy en nuestro mapa. Son 5 aspectos, que no son 5 aspectos para memorizar, sino es para quedarte, para poder tenerlo y para trabajar. Es para poder mirar un proyecto trabado y preguntarnos dónde se está perdiendo el avance, ¿no? Si es fricciones por el tema del avance, entonces la idea primero es trabajar en una alineación rápida. Vamos a usar una herramienta que se llama 5 preguntas de alineación rápida. ¿Y sirve para qué? Para mirar las prioridades. Después la matriz Raxi, que en otra actividad la desarrollamos, pero la vamos a ver con un ejemplo. Y esto tiene que ver en un proyecto, en clarificar, es saber quién mueve y quién decide. Y después vamos a trabajar sobre lo que se llaman y detectar brechas invisibles, que es ver lo que estamos dando por resuelto, ¿no? Hay cosas, como vamos a ver, por supuestas o por resueltas. El otro es una herramienta que habíamos inicialmente trabajado en proyectos. No necesitan haber participado en las otras actividades. La idea es
ir sumando a quienes están en esta actividad por primera vez y quienes ya participaron, que es cómo anticipar la herramienta de Premortem Express, ¿no? En vez de Postmortem, esta es Premortem, que es detectar riesgos antes de que frenen o que sucedan. Y la otra, para dividir y cerrar como movimiento, es lo que se llama el chunk o troceado, que es convertir grandes bloques en próximos pasos. De vuelta, ¿cuál es el objetivo? Es reducir la fricción convirtiendo conversaciones ambiguas en avances de proyecto. Así que esta es la propuesta, 5 movimientos que nos van a acompañar y ustedes se van con esa guía. Son 5 herramientas y que tienen distintos elementos. Entonces, para validar o para trabajar, la idea es que no apliquen todo mañana, la idea es que puedan salir con una herramienta elegida o ir profundizando con esas herramientas. Pero sí son herramientas que utilizo en proyectos que tienen que ver con implementaciones, con gestión del cambio, con aspectos de estrategia y con aspectos que tienen que ver con la implementación de software, ERP y CRM. Así que a mí me gusta preguntar y preguntarme, por eso es interesante empezar siempre por preguntas cuando estás en proyecto, es por qué los proyectos se traban como pregunta central. Y muchas veces, como fuimos viendo inicialmente, o en esta parte era, no siempre falta un conocimiento técnico, pero muchas veces falta claridad para coordinar, decidir y avanzar. Entonces, vuelvo a invitarlos a que se sientan en capacidad de pensar en un proyecto cuando vamos viendo estas actividades. Lo que estaría bueno, y si me ayudas, Paula, es que vayan poniendo en el chat, si les parece, para después esta charla va a quedar grabada, pero ¿qué les surge a ustedes como fricciones o como aspectos que pueden trabar proyectos, ¿no? Pueden ser prioridades, decisiones, roles. Si lo escriben en el chat, una palabra, dos palabras, retrabajo, urgencias, ¿qué aspectos les parecen que son los que les cuestan o no generan avance? Si te parece, Paula, vos me ayudás y cuando terminan algunos de los participantes, Dale, te voy me diciendo. vas Por diciendo. ahora, sí, tenemos igualdad de prioridades, falta de tiempo para reunirse, un proyecto se puede trabar desde la simple inducción de ingreso, por ejemplo. Ujú. Bien, estos aspectos que están marcando en el chat y que forman parte de las preocupaciones, tanto preocupaciones sino aspectos sobre los que quieren avanzar, tienen que ver con ese contexto de complejidad que muchas veces en los proyectos avanzar depende no solo de saber qué hacer, sino también de justamente alinear prioridades, clarificar responsabilidades, destrabar decisiones, anticipar riesgos y transformar conversaciones en acción. Estos contextos de complejidad que muchas veces terminan siendo grandes palabras, las vamos volcando en 5 herramientas y en 5 movimientos que vamos a ir, ¿no? Ahora, muchas veces no se frena por una gran falla, sino a veces por pequeñas indefiniciones, como marcaban, si querés, Paula, y marcaron algunas más, me las Y podés te digo contar. algunas más. Supuestos, decisiones sobre presupuestos, falta de claridad en los objetivos, mala comunicación de los requerimientos, prioridades del cliente o que el cliente no sepa lo que quiere, orden de prioridades, roles y tareas no definidas, trabajo en equipo a veces no se consolida en algunos contextos, falta de claridad de roles y responsabilidades, desalineamiento con las expectativas, falta de validación de alcance, relevamiento insuficiente. Bien, lo que está buenísimo de eso es que cuando se vayan de acá y ves herramientas, más la experiencia que tienen, y como comenté en otras reuniones, quien conoce o desarrolló una herramienta lo tiene que compartir con el equipo, es clave. O sea, el aprendizaje individual en estos proyectos no cierra. Le puedo agregar en este contexto las validaciones pendientes, los responsables difusos, la decisión que nadie tomó o una conversación que terminó sin un próximo paso. Entonces, la complejidad no es mirar en abstracto, sino es justamente ver cómo impactan en por qué no cierran nuestras reuniones, por qué las decisiones se demoran, por qué hay tareas que se disuelven también o no quedan claros a quiénes se dan. Y en este sentido, la idea es empezar a identificar, y esto
a veces resuena como saber qué hacer no siempre alcanza para avanzar, porque lo que suele faltar es la falta de coordinación. Entonces, un equipo puede saber cuál es el objetivo, pero puede tener un plan, una herramienta, pero lo que falta es coordinación, ¿no? Puede pasar que... ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo? Escucho... No, ahí lo silencié, Ah, bien. está Sí, de fondo. cualquier cosa me van diciendo y Cualquier cosa lo... sí hablan, pero pues si no los dejo Dale. en silencio. Entonces, estos aspectos y por qué se traban en temas de coordinación, a mí hay un tema que siempre me preocupa cuando estoy en acción o en trabajo, que es el tema de identificar estos aspectos cuando hay problemas no solo de coordinación, sino de ejecución. La validación que queda flotando, el riesgo que no está, y es lo que vamos a ver con estas herramientas. Entonces, un tema que es central es no confundir el conocimiento que uno tiene sobre la herramienta, las técnicas o en este caso la implementación, con con el avance que tenemos que desarrollar. O sea, la idea es buscar claridad, foco y responsabilidad. Entonces, para empezar por cómo empezamos a abordar estos 5 movimientos con sus herramientas y el porqué, hoy, Paula, vos hablabas sobre la fricción. La fricción son los obstáculos o son todos los aspectos que hacen más difícil avanzar cuando el trabajo debería estar más claro, ¿no? En negocios, en implementaciones, se habla de fricciones positivas. Por ejemplo, estás iterando con un equipo, estás implementando una mejora y estás trabajando y entendés esa mejora y valorás el error o podés trabajar porque hay confianza. Y después están las fricciones que son propias de cuando dejamos de mirar una misma prioridad y cuando nadie sabe quién decide, cuando la validación quedó abierta, cuando se asumen cosas que nadie confirmó y cuando una conversación no termina en acción. Ahí empezamos a ponerle nombre a las fricciones, ¿no? Esto es como en algún aspecto es cuando hablas de comunicación o de la comunicación es si es mala, es en qué puede ser, ¿no? En un par, en una reunión, en el envío de mails, en la documentación que se envía, le empezás a hacer distinciones a esas fricciones para poder trabajar porque se asumen, digamos, algunos aspectos y que los invito y ustedes seguro identifican para después aplicar una herramienta que son los síntomas de esa fricción, de esos obstáculos. Es decir, las prioridades cruzadas que se pueden dar, porque no siempre esa fricción está tan clara, equipos trabajando en objetivos que compiten entre sí, decisiones lentas, de alguna manera lo han mencionado en el chat, el trabajo se detiene esperando un visto bueno, y los roles ambiguos, ¿no? Todos opinan, pero nadie se hace cargo del avance, ¿no? Son cosas que vemos en los proyectos y que nos cuestan abordar y es necesario abordarlo con herramientas. La pregunta es, ¿cuál aparece más en tus proyectos? También tenés uno con el que siempre trabajamos y que provocan en algunos equipos cuando tenés que trabajar sobre roles específicos en proyectos, es el desgaste que produce el retrabajo constante, ¿no? Volvés sobre tareas ya hechas porque algo no estaba claro, validado, alineado, y eso empieza a generar un desgaste, tanto con tu contraparte, con tu cliente en la implementación o dentro del equipo. Por eso es importante trabajar. Y después están las típicas urgencias que tapa lo importante, que es una frase que es remanía, pero digamos, el tema es enfocarla en que desplaza decisiones o riesgos que no permiten el avance real, ¿no? Entonces, la idea es estos síntomas de fricción de estos obstáculos, poder identificarlos. Ahora, explicar mejor no siempre genera avance, pero coordinar mejor sí. Entonces, la idea es, cuando vas viendo esos síntomas de fricción, por ejemplo, cuando tenés que coordinar, si un equipo, por ejemplo, trabaja sobre objetivos que compiten o cada uno está ocupado o no están haciendo algo o no están empujando, empezás a ver esos aspectos que volvemos a lo mismo. Vamos al chat y me ayudas, Paula. ¿Cuáles serían esos síntomas de fricción que ves en el proyecto para, para no lograr el avance, ¿no?
Pueden ser prioridades, decisiones, roles. ¿Son los mismos? ¿Son otros? Ahí los invito a que vuelvan a pensar en su proyecto y lo puedan identificar. Si ya avanzaron sobre el chat o fueron pensando en su proyecto, empezamos con los 5 movimientos que las invitaba y los invitaba al inicio. Por ahora nadie participó. No sé si son todos. Está bien, no hay Ambigüedad, problema. comunicación. Acá el tema es el señor pantalla o la señora pantalla es muy compleja en los vínculos de relación, así que cada uno tiene sus tiempos, vamos y venimos, no hay problema. El tema es que no dejes de repensarlo más allá de lo que te pueda compartir. Entonces, así como al inicio le dije, hay 5 movimientos que van a tener 5 herramientas, empezamos a ver que el primer movimiento para reducir fricción sería alinear. Trabajar en prioridades claras y compartidas. Y eso se hace en forma permanente en los proyectos, no es que es al inicio, porque a veces me ha pasado trabajar con algunos clientes que es, no, ya está, tenemos las prioridades claras y compartidas. No, esas se van construyendo, se van elaborando y se van revisando. Así como ajustar la estrategia y la ejecución, la alineación se va haciendo, digamos, en forma periódica. No es que una vez que ya se definió, o en algunas situaciones dicen, no, ya está en el plan de proyecto. Ya están las acciones establecidas en el plan de proyecto, o incluso mencionamos alguna aplicación, esa aplicación nos permite tener todos los roles. Claro, pero bueno, en un momento tenés que alinear y tenés que sea compartida. Ahí vamos un poco también al tema por ejemplo, si vos no alineás, volvés a un síntoma que tenés, es que el retrabajo constante, volvés sobre tareas hechas, volvés con algo que no estaba claro, entonces tenés que volver a alinear. Clarificar los roles, en ese sentido, es importante, ahí está Nina que quiere entrar, le doy a eso, es definir los roles por impacto, que esto lo vamos a ver en la matriz RAXI, detectar las brechas de expectativas invisibles, seguro que ustedes trabajan con un mapa de brechas durante el desarrollo de un proyecto, tenés que seguir detectando y vuelvo a la situación. Es como la estrategia y la ejecución. Volvés a ver esos objetivos, esos aspectos que fuiste generando, hasta que podés detectar claramente con tu equipo. Ahora, el otro es anticipar, y esto tiene que ver con la herramienta que se llama el riesgo premortem, que es los riesgos antes de que frenen el proyecto, igual te pueden pasar en el momento que lo detectas durante el proyecto, y el otro es dividir y cerrar, no dividir y triunfarás, porque en alguna ocasión me decían, esto es dividir y triunfarás, o dividir, no, es dividir y cerrar, es convertir la complejidad en próximos pasos. Porque una de las cuestiones que me ha tocado también para destrabar en determinadas negociaciones de silos, de alineamiento, es justamente que un problema de roles definidos, porque el impacto que tienen, no permiten trabajar sobre los próximos pasos que tenés en el proyecto. Fíjense que no hablo de aspectos técnicos, de aspectos de la implementación del CRM, del ERP, cómo funcionan, sino de ir trabajando sobre esos 5 movimientos para ir reduciendo la fricción. Cada uno tendrá una herramienta para poder trabajar en ese sentido. Entonces, cuando se trama, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que importa ahora? ¿Quién mueve? ¿Quién decide? ¿Cuál es el riesgo que podríamos anticipar? Vamos entonces a la alineación rápida, digamos, que no es la alineación rápida deportiva, sino es estar informados, que este es un tema que me plantean. No, están todos informados. Bueno, estar informados no es lo mismo que estar alineados. Entonces te propongo para alinear 5 preguntas para ordenar en el proyecto. Es el resultado que buscamos, qué importa ahora, qué riesgo vemos, qué depende de quién y cuál es el próximo hito, ¿no? Entonces, un equipo puede recibir el mismo mail, puede estar en la misma reunión, puede escuchar la misma explicación y aún así entender prioridades distintas. Por eso esas 5 preguntas te ayudan para ver qué es lo que está pasando. Son preguntas simples, pero son poderosas. Quienes ya trabajaron conmigo y estamos trabajando no hay forma de trabajar en los proyectos sin hacer preguntas y que sean preguntas abiertas, no por sí o por no.
Porque esto lo que te va a permitir es abrir la reunión o destrabar proyectos o que alguien pueda compartir algo que no sea algo supuesto, ¿no? Es difícil, y esto lo trabajé con un equipo ayer con el tema de IA, una cosa es que a vos te planteen algo y otra cosa es que te hagan una pregunta abierta donde vos puedas compartir y donde vos puedas tener o conseguir claves que antes no estaban clarificadas, ¿no? No es por no conversar o no charlar, sino es por no hacer las preguntas indicadas. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es hacer un diagnóstico, ¿no? Pensar en un proyecto activo, como les decía al inicio, y planteate qué resultado buscás, qué importa esta semana, qué está trabando el avance y cuál es el próximo. Incluso hasta anotándolo, cuando te lleves la presentación, pero lo podés ir a hacer ahora, ya lo fuimos viendo. Entonces, una prueba como de acidez, como hablan los financieros, cuando ven ROI, todos esos aspectos, es que si el equipo no responde parecido, todavía no hay alineación suficiente. Y aunque parezca una verdad no, es algo muy lógico, pero esto es una verdad a todas voces. Bueno, pruébenlo. Porque en las reuniones o equipos, cuando haces este tipo de preguntas, se empiezan a ver. Lo que sí buscas cuando querés trabajar en un proyecto activo y lo estás haciendo en un equipo, es no buscar culpables, ¿no? Porque si querés buscar un diagnóstico, hacer una micropráctica y querés con tu equipo, si no responden, no busques castigar la situación, sino la idea es cómo buscar la alineación, ¿no? Porque a veces lo que ocurre también cuando queremos extrapolar prácticas de alguien, hacer un diagnóstico y meterlas, es que empezamos a buscar a alguien responsable o a alguien culpable de alguna situación o lo que se puede definir con alguna fricción. Entonces, hacete esta micropráctica que respondas y ahora observa algo de si estas respuestas eh, pasan en tu equipo o si has tenido situaciones donde eh, puedas avanzar a partir de esta micropráctica. Vuelvo a lo mismo, sobre lo que es una alineación rápida. ¿Bien? Ahí admito a Daniel Vargas. Entonces, esas 5 preguntas de alineación rápida, ese microdiagnóstico. Ahora vamos por el tema de los roles claros, ¿no? A ver, lo anterior no te va a resolver todo, pero reduce muchas veces fricción inicial, ¿no? Porque es una primera, digamos, herramienta para avanzar con tareas, pausas o alinear resultados. Ahora vamos al tema de los roles. Una vez que alineamos, nos hicimos esa pregunta, ese microdiagnóstico, tenemos los síntomas de fricción que venimos llevando, empezamos, y ustedes los plantearon en el chat, empieza este tema de los roles claros. Bueno, los roles claros, o cuando los roles son ambiguos, el avance se vuelve lento, pero los roles tienen que ver a la función dentro del proyecto, pero también con aspectos de coordinación. ¿Esto por qué lo comento? Porque en algunas situaciones la pregunta es hacerse es ¿quién mueve y quién decide? ¿No? Y no es un término futbolístico ni deportivo. Cuando los roles son ambiguos, pasa algo muy común que todos opinamos, digamos, también, a ver, yo soy sujeto y objeto, quien prescribe o que trabaja en implementaciones o como estoy facilitando esta actividad, también le pasan cosas que tiene que revisar, ¿no? Acá no hay verdades. Quien gestiona tiene esos problemas. Siempre se hace esas preguntas. Siempre me las hago trabajando con equipos. Entonces, cuando todos opinamos, pero nadie define, se confunde el participar con aprobar, ¿no? Entonces, Perdón, ahí una consulta. Cuando vos sí, decís todos opinamos pero nadie define, acá es donde tiene que estar claro también quién es el que define, ¿no? Porque no claro. que se meta a definir el que no le corresponde, en resumen, también. Sí, y lo que sí está bueno lo que vos decís, también se va construyendo dentro del proyecto, porque hay Mm, situaciones de roles de proyecto, pero cuando vos tenés que trabajar con un área que aprueba, y lo vamos a ver en la matriz Raxi, ahí empezás a identificar justamente claro, que se en qué. cruza. Mm. Exacto. Y además lo que te sirve justamente es porque, a ver, en los proyectos hay algo que pasa, es que es raro que
haya gente que no quiere implementar. El tema es una cuestión de prioridades, el tema es una cuestión de temor al cambio o de perder una situación o de no ser reconocido también, ¿eh? No tiene necesariamente que ver con el rol específico o que puedan ayudar. Entonces, está muy bueno lo que planteás. Lo que sí hay que pensar es que haya más personas involucradas no significa que haya más claridad. Y en ese tema de la intervención de los roles, también le diría que hasta se pueden, digamos, renegociar o rever dentro de un proceso cuando funciona o hay más personas con un mismo rol. Y ahí vamos a avanzar, está muy bueno. Por ejemplo, una reunión con 10 personas puede parecer alineada, pero si nadie sabe quién decide, el proyecto sigue trabado. Es lo que está diciendo Marcás en ese sentido. Y vuelvo a algún aspecto que habíamos trabajado, por eso qué, quién y cuándo, los pedidos sin ambigüedad para poder realizar algún avance. No voy a volver a otra reunión, después pueden compartir el material con los quienes estuvieron, pero ahí hay como micro situaciones para poder trabajar esos aspectos. Ahora, ¿qué rol cumple cada persona? Siguiendo lo que decías, Paula, y lo denominé como Raxi, es empezar a ver dentro, más allá si sos project, no sos project, el implementador parte es, hay alguien que es responsable, que es el que hace avanzar, alguien que decide, alguien que es consultado o consultada y aporta criterio, alguien de soporte que acompaña y alguien informado. Y esto está bueno ir trabajando en los proyectos porque eso te da menos ambigüedad. Que entonces esa forma de no tener ambigüedad hace que si lo aplicás o haces el esfuerzo de hacerlo a una situación concreta o trabada, como una validación o un hito crítico, la potencia del Raxi está en justamente es quién mueve, quién decide, quién aporta, quién acompaña y quién solo necesita estar informado. Esto lo tenés que entrenar en el equipo, ¿no? Porque no es una cuestión de llenar casilleros como está en la matriz Raxi, ¿no? Entonces, es clave que puedas avanzar en un hito crítico o una validación para cortar esa ambigüedad. Y vamos a un ejemplo de la teoría a la acción, ¿no? Un punto trabado que es validar el circuito antes del go live, de la salida, ¿no? Entonces, una expresión que se da, obviamente acá estoy tomando una simulación, la realidad muchas veces es más compleja, pero en este caso no diría que está tan desacertada con lo que pasa, es lo revisamos entre todos en la próxima reunión, ¿no? Entonces, eso de lo revisamos todos en la próxima reunión suena a colaborativo, pero no se define lo que es lo que se denomina el ownership o es a quién corresponde, ¿no? Entonces, ahí hay un nombre ficticio, pero si tenés que validar el circuito, no es lo revisamos entre todos. Uno podría decir, María o el nombre que quieran, coordina la validación, tal persona o equipo confirman la decisión final. Digo, en la Raxi no es necesario que sea una persona, puede ser un grupo de personas, ¿bien? Pero hay personas que tienen que coordinar la validación, pueden ser una, dos o más o una. Y por ejemplo, porque ahí puse finanzas, y es un caso, tomando el caso de que lo tomé de un RP en aspectos que tienen que ver con la parte de finanzas, aporta criterio. Entonces, alguien coordina validación, alguien confirma la decisión final y hay otro que es el soporte técnico que acompaña con pruebas, ¿no? Volvemos y operaciones, por ejemplo, en este caso recibe la definición. Es decir, hay alguien que hace avanzar, alguien que decide, que aprueba, alguien que es consultado, alguien que acompaña y alguien que es informado. Y el final de eso tiene un cierre, ¿no? El miércoles se valida el circuito y el viernes se confirma la decisión final. Esto es como una gran negociación o un gran acuerdo en este sentido. El uso de la herramienta en la acción, con esos 4 roles, más allá de los que tengas en tu proyecto, te permite salir de ese aspecto de lo revisamos entre todos. Y encima le sumás mucha gente a la reunión, y vuelvo. Y si encima, por más que haya buena intención y determinados roles,
no sabemos administrar una reunión que tenga una apertura, una indagación, un tratamiento y un cierre con algo concreto, lo hacemos más complejo todavía. Entonces, la otra herramienta, ahí, vuelvo un poquito con la Raxi. No sirve para nombrar gente, sino que sirve para que tu proyecto o ese avance que necesitas, por ejemplo, en este punto trabado, deje de ser algo con intención y haya un avance organizado. Pasamos, entonces, ahí teníamos la herramienta de la teoría a la acción. Otro de los aspectos es ver lo que se llaman las brechas invisibles, ¿no? O sea, después de trabajar en los roles, aparece otra fuente de fricción, que es el tema de lo que creemos que ya está resuelto, ¿no? ¿Qué estamos dando por resuelto que todavía no está validado? Y eso puede tener la fuente en tres brechas o en tres aspectos que van a requerir después una pregunta clave. Una es, hay una brecha de expectativas, creemos que buscamos lo mismo. Hay una brecha de capacidad, que creemos que podemos hacerlo igual con lo que hay. Y hay una brecha de decisión cuando creemos que algo ya quedó definido. Ahora, en ese sentido, la pregunta clave, antes de ir al ejemplo, es qué estamos validando o qué estamos dando por resuelto que todavía no está validado. Es una pregunta, por eso vuelvan de nuevo al proyecto que tienen en mente, muy útil para fricciones cuando no necesariamente nacen de desacuerdos explícitos, ¿no? Por eso se mencionan como brechas invisibles. Entonces, todos creemos que estamos hablando de lo mismo, pero no necesariamente estamos entendiendo bien. Y vamos a un ejemplo. Si decimos que hay un aspecto de expectativa, capacidad y decisión en estas brechas invisibles, podríamos plantear la situación que el circuito ya está validado, ¿no? Ahí aparece una buena noticia, pero cuando miramos más de cerca, vemos que para los usuarios significa lo revisamos en una reunión. Para el área de finanzas, si vamos al aspecto de la Raxi anterior, en ese tema de la evaluación, falta confirmar el criterio de aprobación, ¿no? Y para la dirección todavía no tomé la decisión final. Es la misma palabra, validado, pero tiene tres estados distintos y la fricción segura, ¿no? La misma palabra es validado, pero cada área ve algo distinto. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vos estás usando la palabra validado, no estás hablando del mismo nivel de cierre, entonces el proyecto parece avanzar, pero en realidad está parado sobre una ambigüedad, ¿no? La idea es que te detengas y vayas trabajando y vas haciendo esta revisión después de cada herramienta. Entonces, una pregunta útil en este sentido, y antes de ir a un diagnóstico de fricción, es qué palabra estamos usando como si entendieran todo lo mismo, ¿no? Puede ser validado, cerrado, definido, aprobado. Y lo que no podés dar es por supuesto nada. No podés dar por supuesto, ¿no? Incluso nos ha pasado de tratar de revisar y ver cargados en un sistema, ¿vieron los sistemas tipo ClickUp o los de seguimiento de software? Depende de o en un Excel o en el seguimiento, hacer una microidentificación de esos aspectos, ¿no? Cuando vas haciendo esa revisión, vas viendo que, ¿sabes qué? Validaron no era lo mismo. A veces no solamente es por el concepto técnico de lo que ustedes dominan y conocen todos los días, o si hay un pedido o cambiar una pantalla o esos aspectos, sino que empezás a revisar en los documentos de trabajo y te das cuenta que en el día a día también nos pasa, no solamente en la oralidad. Entonces paso ahí a lo que se llama un microespejo de diagnóstico de fricción, ¿no? La fricción más cara suele ser la que nadie nombra, ¿no? O el elefante en la sala, como la quieran mencionar, ¿no? Si volvés al proyecto que elegiste al inicio, el que estás pensando, vieron que cuando te hablan de algo, decís, y yo les pedí deliberadamente pensar en ese proyecto,
lo metiste en el chat y una vez que lo metiste en el chat seguro que se empezó a anclar cada vez que seguía hablando de eso, ¿no? Se fue el efecto ancla de lo que uno va mencionando. Te acercás a un punto, una vez que está ese punto no puedo salir de ahí. Entonces hacerte esas preguntas de ese proyecto y ¿hay una expectativa no alineada? ¿Hay una capacidad sobreestimada? ¿Hay una decisión flotando? ¿Hay una validación que nadie cerró? Entonces, la fricción más cara suele ser en la que nadie nombra porque en el equipo de trabajo la empezás a compensar con mails, con reuniones, con urgencias o con retrabajo. En el chat me gustaría, si pueden agregar, es qué les parece en este proyecto o en lo que van viendo, si ven una brecha de expectativas, de capacidad, no hace falta explicar el caso, pero ver qué les resuena a ustedes para reconocer el tipo de brecha que ya puede cambiar tu conversación. Recuerden que esta actividad queda grabada, con lo cual van a poder ir revisando chat o van a ir revisando aspectos para poder volver a repasar estos aspectos. Pero siempre cuando tenés una actividad como esta, no importa lo que te diga el que está adelante, si tenés elementos, siempre haces ejercicio. Y creo que el efecto ancla va de pensar en un proyecto. Si no pensaste en un proyecto, en una situación que te está pasando, es muy difícil. Si alguien lo escribió y querés compartir, me contás. Si no, seguimos. Por ahora yo puse de capacidad, que es bastante común decir, bueno, lo podemos hacer y no. Y contá un poquito más en lo que pensaste. No, no importa el caso que está bueno para ponerlo como un diagnóstico de fricción. Sí, y en realidad tiene que ver un poco lo que decías, en proyectos que tienen varios participantes, entonces hay que realizar alguna tarea, por ejemplo, no sé, una tarea de documentación de un circuito, y el que se propone dice, bueno, sí, yo lo hago y en realidad o no tiene el conocimiento suficiente o está sobrepasado de tiempo. Y pasa Claro. bastante bueno, en general hay personas que suelen tomar y proponerse para más cosas y gente que no se propone tanto, entonces el que se propone siempre termina sobrepasado y después no lo termina haciendo o lo hace tarde o no lo hace con la calidad que se necesita. Eso Claro. pasa bastante. Está bueno. Pasamos ahora está bueno el ejemplo, ¿eh? Pasamos ahora a lo que se defina. A mí siempre este tema del concepto del premortem me gustó mucho, ¿no? Volvamos de nuevo al ejemplo del circuito, de validar el circuito antes de la salida. Y esto es ir si ya detectaste brechas, la idea es anticipar algo que te puede frenar el proyecto, ¿no? Ya venimos de esas brechas, venimos de los síntomas, nos hicimos las preguntas. Entonces, la clave es, en vez de esperar que el atraso aparezca, te haces esta pregunta. Si validar el circuito, y está bueno con el tema de lo que la capacidad también, si se atrasa 60 días, ¿qué fue lo más probable que lo frenó? Estás adelantando a eso. Y una cuestión es que anticipar riesgos no es pesimismo, sino que es madurez operativa, ¿no? Porque ahí te invito a empezar justamente a trabajar, no con el tema de si es pesimismo, es qué pasó si este hito no se cumple, qué posibles causas hicieron que se atrase por 60 días. Los usuarios claves no aprobaron escenarios, la aprobación final quedó pendiente, apareció tarde una excepción operativa, el decisor no estaba disponible o se cambió la prioridad y nadie lo explicitó. Porque suele pasar eso también, ¿eh? Cuando vas a revisar esa prioridad que se trabaja, no quedó en ningún acuerdo, digamos. Entonces, el premortem es ir a ese aspecto. Y te lo propongo trabajarlo después. No necesita una gran reunión, podés trabajarlo en 5 minutos para que lo prueben con sus equipos. Es, primero, elegí un hito crítico donde identificás el punto. Vamos a este ejemplo que usé, validar el circuito antes de la salida. Imaginá, visualizá con el equipo o vos, se retrasó por 60 días
la aprobación final no llegó, ¿no? Listá las causas probables, priorizá las causas, y no te pido que uses otro tipo de herramientas, andá con esta, elegí el hito, imaginá y listá. Por ejemplo, causas podrían haber sido usuarios que no aprobaron o el decisor no estaba disponible, ¿no? Puede ser uno de esos aspectos. Ahora, eh, lo que necesitas para que este ejercicio te sirva, es definir una acción preventiva y pensar qué hacemos esta semana, que podría ser, por ejemplo, agendar una validación con el decisor o un checklist de un escenario. Ahí se me fue una idea más. Y finalmente, ¿quién se asigna, ¿no? ¿Quién es el dueño y fecha hoy, ¿no? ¿Quién lo toma y cuándo? Entonces, cuando analizás riesgos sin acción es diagnóstico y cuando vas con riesgo, con dueño y fecha es avance. Es un ejercicio que te da resultados porque pensar esto, vuelvo a lo mismo, no es un pesimismo operativo, sino que no implica listar riesgos, sino que es elegir una acción preventiva concreta que podría pasar, por ejemplo, que se atrase el proyecto 60 días, ¿no? Es un ejercicio de equipos que es pensarse en gestión. Y vamos ahora a pasar a la otra herramienta de las 5 que les planteaba, que es la del chunk o el troceo, que es ir de bloques a pasos, ¿no? Entonces, ahí admito a Noemí, que se fue. Los proyectos no avanzan como bloques gigantes. La idea es, el último movimiento era este de dividir y cerrar, de poder cerrar. Hay una ambigüedad que es avanzar en la implementación, ¿no? Suena tarea, pero termina siendo demasiado grande. Lo que sí podemos hacer es dividirla, ¿no? Porque si decís avanzar en la implementación, nadie sabe exactamente qué hacer, por dónde pensar o por dónde avanzó. En cambio, lo podemos poner en trozos, ¿no? Validamos el circuito, definimos usuarios, probamos un escenario y confirmamos una fecha. Y ahí es donde el trabajo empieza a moverse y la tarea no es demasiado grande, ¿no? Eh, Cuando una tarea es demasiado grande, terminás haciendo como una interpretación y como cada persona interpretamos distinto, aparece la fricción, lo que te permite trabajar en este sistema de bloques es bajar la ambigüedad hasta que alguien pueda ejecutar, ¿no? Para no pensar en términos. Ahí sí le doy un buen elemento a algunas aplicaciones que te permiten trabajar esto cuando lo tenés, empezaste con una situación muy grande y no avanza y lo empezás a armar en validar circuito, definir usuarios y a veces se empieza a destrabar por ese lado. Ahora, la regla para el troceado, el chunkit, es que si no se puede observar, asignar y poner una fecha, todavía no es un próximo paso, ¿no? Por ejemplo, quienes ya participaron saben que empiezo siempre con qué, quién, cuándo y evidencia. Pero a veces en la reunión es así y es más fácil ir por ese tema que empezar a ver lo que dice Harvard en la interpretación de los problemas del equipo, en las implementaciones de transformación. No digo que no, porque está buenísimo leerlo y la teoría nos da base. Ahora, ¿qué, quién y cuándo? Por ejemplo, te lo muestro en esta fórmula, ¿no? Es decir, avanzar en la implementación. Después, tal persona releva pendientes del circuito antes de tal momento, ¿no? Revisar con finanzas, probar el sistema, cerrar la fecha. Fíjense que en este tema, y uno me podrá decir, bueno, pero a veces no se puede. Bueno, yo te estoy dando herramientas que no son únicas, que se puede usar en tándem, que se deben practicar, que posiblemente ustedes ya practiquen con éxito estas u otras, pero volvemos, la propuesta de hoy es, ¿qué pasa cuando no hay avance? ¿Qué pasa cuando hay fricción? ¿Cómo hago para identificar esos síntomas? Tengo esos 5 movimientos y tengo herramientas para abordarla. ¿Son las únicas? No.
¿Tenés que entrenarlas? Sí. ¿Te pueden dar resultados de bajo costo y alto impacto? Sí, porque no son de grandes inversiones, ¿no? Más allá que en los proyectos a veces no hay un presupuesto, no hay una asignación o lo que contabas vos, Paula. Entonces, este tema de quién revisa, quién lo toma, cuándo vuelvo y qué evidencia muestra de que quedó cerrado, te permite avanzar en la implementación, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. Si no se puede observar, asignar y fechar, no es un próximo paso. Entonces, habiendo visto estos 5 movimientos, me pareció interesante poder retomarlos para trabajar en un sistema mínimo de avance, que es algo que resume lo que fuimos viendo, que la idea no es sumar más reuniones, sino que es mejorar la calidad del avance, ¿no? Entonces, cuando un proyecto se traba, la idea es poder alinear prioridades, resultados esperados, el próximo hito. El otro es clarificar roles definidos de decisión, y para eso también teníamos las herramientas que fuimos viendo. El tema de detectar brechas de expectativas y decisiones no resueltas, siempre anticipar riesgos, ¿no? Y el último punto, yo les hablé de 5 movimientos y acá hay un 5A y un 5B, porque me pareció que es importante definir que una cosa es convertir bloques grandes en pasos pequeños y claros, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que podía ser en 4 bloques concretos, y después combinarlo con definir quién y cuándo y la evidencia, ¿no? Entonces, esto te permite en esos 5 movimientos seguir trabajándolo, eh, tener más foco en lo que es la aplicación. Estos 5 movimientos, como fuimos viendo de prioridades de roles, los fuimos viendo rápidamente con 5 herramientas. El de la alineación, el de la RAXI, o un mínimo, y ese de los roles, el de identificar esas brechas invisibles, donde das por supuestos aspectos que tenés que cerrar, y el examen pre-mortem express, con este es antes de que las cosas ocurran. Y finalmente, la técnica del troceado. Entonces, el mapa completo sería pensar como plan de transferencia y volver a revisar esta presentación y estos ejemplos en qué puedo aplicar de estas herramientas que fuimos viendo. Lo podés ir completando mentalmente, pero pensando en cómo voy a destrabar en este proyecto o conversación, cómo voy a elegir las herramientas, y la idea es qué me va a servir para destrabar, ¿no? Y cuando hablas de transferencia, de plan de transferencia, no implica cambiar todo el proyecto, sino podés trabajar sobre una conversación, una validación, un hito o una decisión pendiente. No es cambiar todo el proyecto. Entonces, la transferencia no es prometer una mejora general, es cambiar una práctica concreta en un contexto real. Por eso esos 5 movimientos. Digo, esto es como, a mí yo estoy fascinado ahora con la inteligencia artificial, y lo que aprendí de un especialista es, no tenés que aprender a usar de 1000 maneras diferentes todas las herramientas que hay. Empezate a hacer preguntas, empezá a trabajar sobre determinados aspectos concretos, y es lo que a mí me parecía, o me parece una cuestión en el tema de la transferencia, es cambiar una práctica concreta en un contexto real. Si vos no tenías esta reunión, tu vida no iba a cambiar. Pero si vos podés cambiar un contexto real con una herramienta, significa que podés ir avanzando y no significa que vas a cambiar todo el proyecto. Y la otra que sí es que cuando vos utilizás una herramienta y hay un cambio de alto impacto y bajo costo, como por ejemplo una Raxi o un Premorten Express, que podés ahorrar dinero, tiempo, o cuando, che, ¿por qué no se nos ocurrió dividirlo en distintos bloques para no complicarlos? Te complicás, digamos, generás confianza en los equipos y empezás a tener resultados
que hacen que después puedas sumar más desafíos en conjunto. Porque el tema es que la confianza se construye, pero uno es vulnerable a la intención de otro, pero vulnerable en el sentido de que uno tiene que abrirse a poder trabajar con ese otro. Cuando tenés herramientas compartidas, tenés criterios objetivos para gestionarlo, porque si te empezás a poner de acuerdo, te ayudan. Entonces, lo que les propongo es que puedan hacer un desafío y prueben esto en una conversación real de proyecto, que yo lo llamo desafío de 24 horas. Lo que también trato de hacer cuando aprendo algo o cuando trabajamos en un proyecto y lo hago incluso como facilitador o como la implementación del proyecto es, hay un desafío, algo nuevo para aprender, ¿no? Eh, la idea es que primero traten de nombrar la fricción. Ya viste los síntomas, las causas, te fui preguntando. Lo segundo es que hagan una pregunta de alineación. ¿Qué resultado buscamos? Recuerden, ¿qué importa? ¿Cuál es el próximo hito? Tercero es que clarifiques quién decide o quién mueve, no quién opina. Quién mueve y quién decide. Ahí tomo lo de Paula, porque fuiste bastante clara en esos aspectos. Y cuarto, cerrar el próximo paso, ¿no? Que es qué, quién y cuándo, en los que le insisto casi hasta el hartazgo. Porque si no hay un próximo paso, probablemente no hay un avance. Entonces, en este desafío de 24 horas, la idea es que conviertas una conversación ambigua en un avance concreto. Para finalizar, lo que planteo es que la mejora no empieza cuando el equipo aprende más, sino empieza cuando cambia una práctica concreta, no impuesta, no copiada. Cada práctica de las que fuimos viendo, cada equipo las identifica con su propia identidad o hay alguien que ya las incorporó de otra manera. Si yo seguro me reúno con alguno de ustedes o les pregunto hoy o les pregunto mañana, esto ya lo hacemos de esta manera. Bueno, si ya lo haces, si ya lo identificaste, llévalo a tu equipo. Ponele el nombre que tenga. No se llamaba Raxi, no se llamaba Brechas, no importa. Pero el aprendizaje se da en una práctica concreta. Entonces, hoy vimos herramientas simples, estas 5, pero el valor no está en conocerlas todas, sino que la idea del valor está en usarlas, vuelvo a lo mismo, en una conversación real, en un proyecto o en una fricción. No trates de aplicar todo, no trata de alijar esa fricción y hacete una pregunta de calidad, digamos, entre el resultado que estás buscando, ¿no? Que puede ser qué es lo que frenó, cuál es el próximo paso, para que ese aprendizaje se convierta en práctica. Así que con esto, siendo las 17:58, me llama la atención que esté tan cerca de cumplirlo, la propuesta fue menos fricción, más avance, menos ambigüedad para coordinar, más claridad para decidir y más foco para ejecutar. A mí si hay algo que siempre me alienta es que la idea no es tener más reuniones, sino de tener mejores conversaciones que generen avance. Así que esto ha sido todo por hoy. Muy bueno, a mí me gustó, voy a decir algo, me gustó mucho lo del principio de que explicar más, lo del principio, como que explicar más, no necesariamente, que no, no, como era, no, no explicar tanto, sino coordinar más, como algo así, era Exacto. lo del principio, porque Sí. a veces pasa que también depende del tipo de liderazgo, ¿no? Pero liderazgos más participativos o democráticos, al final muchas veces uno con el espíritu de involucrar y de que comprendan, hay mucha participación, pero si queda suelto todas las participaciones sin todas las cosas que explicaste, sin claridad de roles, de objetivos, no suma, hasta resta. A veces uno por ahí explica hasta de más cosas. A mí personalmente me hizo como mucho eco. Y acá es el tema del otro día, no sé si lo hablé en la reunión con ustedes, pero no, lo hablé en otra reunión de habilidades, pero me viene hoy a lo que contás, que era de habilidades blandas, ¿no? Entonces era un grupo
de auditores con el tema de las habilidades y qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y la idea es que vos lo trabajes en un entrenamiento con una práctica concreta, es con una práctica de estas que te doy. No tenés que irte al gran mundo. Y el otro es que no importa lo que te diga Gastón Barone y yo hoy me presenté, ni lo que tenga, es si me sirve. Y a mí me gustan las que son justamente de alto impacto y de fácil aplicación, pero las tenés que practicar. Y yo les decía en esa reunión, ¿alguien alguna vez fue a RPG? Significa yo soy medio veterano, pero los deportistas también lo hacen, ¿no? Claro, soy medio veterano, pero bueno, sepan disculpar. Cuando vos hiciste deporte y sos un ex deportista como yo, ¿no? En un momento jugaba rugby, al tenis, todo, pero después tenés que ver si el gimnasio y te mandan a RPG, decís, ya estoy jubilado del deporte y encima me mandan a esto. Ahora, cuando vos ves que esa práctica de RPG, digo, lo pongo como un ejemplo de algo de la vida normal, te permitió volver al deporte. Esto es lo que a veces nos impide en las reuniones, decir, no, ¿qué me voy a yo tengo prioridades, no me voy a poner a ver el análisis premuerte, no voy a ver el tema de las brechas. Claro, entonces producir los mismos resultados. No voy a ir a RPG. Yo voy a volver en algún momento a hacer el deporte que quería hacer y no volvés nunca. A mí lo que sí a veces vuelvo y es un dato de la práctica y trabajar con equipos, es que justamente sean abiertos a permeabilizar. Y después, si hay alguien del equipo que tiene una propuesta, dale un lugar para poder hacerlo. No busques, y si hay una falla o algo, trata de buscarlo, pero digo, no se pudo aplicar, ya no se hizo. Estas herramientas son comprobadas y estas herramientas trabajo con equipos en forma concreta hasta poder revisarlas. Y a veces me dicen, no sé si es el caso, creo que este no, porque acá quien me convocaron lideran la empresa y están en la cosa. Acá a esta reunión tenía que haber venido otra gente, me dicen. Muchas veces me pasa, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Con esto que te llevas y que vos podés aplicarlo, podés ir generando estas herramientas para que se puedan aplicar en los procesos. No necesariamente tiene que venir o en esos procesos de trabajo. Gracias, Paula, por tu comentario. Y ¿Algún ese participante, alguien comentario, que eso quiera iba a compartir? decir. Sí, Yo acá, Islet, un Islet. gusto. Hay algo que me llamó la atención de todo, entre tantas cosas que estabas comentando, que por ahí no lo tenía como práctica y me parece, ahora que lo decís y lo pienso en un proyecto súper pertinente, es que normalmente cuando uno lleva a una reunión para sacar definiciones o para cerrar algo concreto, eh, casi que todo lo contrario a lo que vos estás diciendo. Necesito que me respondas con sí o con no. Esas preguntas que te ayudan a alinear, qué sé yo, el objetivo o el alcance o alguna definición es, ¿has de hacer esto sí o no? ¿Es esto sí o no? ¿Me estás diciendo tal o cual cosa sí o no? Y por ahí uno pasa con la presunción o asumes toda esta parte de las brechas invisibles. Es que, bueno, yo te hice esta pregunta, vos me respondiste que sí, pero detrás de eso hay otra cantidad de cosas que por ahí no terminaste de cerrar. Y estas preguntas que al principio con la primera herramienta que mencionabas, que la idea es que hablen y se explayen en la explicación o en la descripción de lo que quiera, ayuda a traerte toda la información, a alinearlo y a presentarlo, digamos, más concretamente, ahí continúas como más alineado. Y entonces me causó mucha curiosidad porque la verdad es que uno va siempre con ciérralo, es sí o no, no me hagas preguntas más abiertas porque entonces después empieza la ambigüedad y al contrario, por ahí nutres más la información de las cosas que necesitas entender en el proyecto. Y así que ese punto me lo llevo y seguramente es muchas de las cosas que puedo empezar a replantear. Y lo otro que me pareció recién que lo mencionaste, el tema del ejemplo. Aplicar la práctica no para enseñar a otro ni para decir a partir de ahora probemos esto, sino simplemente empezar a usar y que con el ejemplo y con el resultado que veas que, bueno, se están concretando las cosas, se están alineando y evitando las fricciones, ya por ahí empiezas como a permear estas herramientas al resto de los equipos. Qué bueno. Mirá, gracias, Dislet. Te cuento uno, me pasó el otro día, había un ejercicio que tenía que ver es qué pasa si te mandan un mail, esto lo hice en una actividad, qué pasa si te mandan un mail y en 5 días no te responden. Y entonces empezaron, no te importa, nadie me contestó, nadie. Entonces, lo que trato de hacer
también, sobre todo yendo a esto que decías de las preguntas abiertas, hay un momento, yo te entiendo lo que vos planteás, hay un momento de cierre, pero te perdés mucha oportunidad si no preguntás. Entonces, si vos no preguntás. Y en este caso, cuando ya abrís un juicio y haces una presunción, esto termina siendo como una serie de las plataformas que vemos, queremos que el resultado se dé en 25 o 30 minutos, ¿no? Pero no pasa esto en los proyectos. Piense que son proyectos que tienen 12, 18 meses, los que tienen ustedes en las implementaciones. Y el tema es cómo esa presunción de por qué reaccionó, por qué intervino, también después va generando problemas en la relación porque las personas nos defendemos ante el cerebro. Lo primero que hace es entrar en modo defensa. Ahora, si Sí. yo te invito y te pregunto, eh, Sí, involucras. te estoy dando también la oportunidad de vos me cuentes algo. Yo cuando en las otras actividades le dimos el ejemplo de ¿por qué me pedís más pantallas? No sé si alguno participó, pero la cuento. Bueno, vos tenés que abrirte a decir qué es lo que estás viendo que no estoy viendo yo, qué es lo que podemos ver, conocer un poco más de lo que se llaman las reglas del negocio. Hay gente cuando dice, bueno, yo conozco las reglas del negocio del cliente. No se entiende qué significa. Contá contá, porque vos le decís, bueno, yo quiero conocer las reglas del negocio del cliente de recursos humanos. No, decime qué haces, cómo te puedo ayudar. Pero bueno, gracias Islet, muy buena, muy amable por tu comentario. Bueno, Caro, ¿querés cerrar? Sí, que la verdad que estuvo muy buena, a mí me gustó mucho. También iba a decir que me pareció, digamos, que pusiste un montón de como tipo tips, no sé, como cosas concretas como como herramientas del día a día. Y me gustó mucho también la parte dentro de las herramientas, lo de desglosar lo más complejo a cosas más simples a veces, y esto de que a veces son unos pequeños pasos que de a poquito van cambiando. Al poner una cosa en práctica, de ahí es, bueno, empiezo con esta chiquitita, la desgloso, cuando desglosamos algo grande en chiquitito, y ahí ese pequeño cambio, digamos, arranca y después se va haciendo algo positivo, digamos, en escala, digamos. Bueno, no sé si alguien más quiere contar algo de su experiencia o algo, si no ya vamos No, en mi cerrando. parte, sí, lo vi desde los lados, desde el lado parte del equipo de proyecto y parte de coordinador de proyecto, y de las dos partes sí pasaron muchas de las cosas que nombraba, y que me sirvió mucho varias cosas que dijo que estuvo bueno. Me pareció bastante nutritivo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas Muy amable. gracias. Los queremos invitar también a que se prendan la camarita, que queremos sacar una foto. No sé si vamos a poder hacerlo, pero bueno, es una invitación. Dale, para el Yo que no, quiera y pueda, yo voy sacando ahí. no puedo cambiar la vista, en realidad, veo Yo puedo, todo. yo lo saco. ¿Vos podés? Ah, ok. Bueno, ahí voy con la primera tanda. Sonrían todos. Muy bien, salieron todos muy lindos, muy inteligentes. Esperen que voy con otra. Tengo que pasar de pantalla porque son muchos. Bien. Sonrían igual, aunque no importa en qué parte de pantalla salgan. Claro. Listo. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias chicos, gracias a todos, a los No, gracias a Dharma, a ustedes. los- Gracias a ustedes. Gracias, Bien, muchas especiales. gracias. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. Chao. Gastón, me encantó. Muchas Muy gracias bueno. a todos. Saludos. Muchas gracias. Adiós.